Después de una intensa presión política y a 2 días de dejar el cargo, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, nombró como secretario de Estado al oficialista Pedro Pierluisi, quien asumiría sus funciones como mandatario de la isla a partir de este viernes. El nombramiento de quien paradójicamente compitió con Rosselló en las primarias de su partido no deja contentos a los ciudadanos. La decisión podría enfrentar oposición en la Cámara de Representantes y el Senado, pese a que ambas son controladas por el oficialismo. Hoy se conocerá si Pierluisi recibe el visto bueno en una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa. Si se aprueba la designación, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, quedará exonerada de asumir la gobernación. Vázquez aseguró que no está interesada en tomar el cargo y dijo que solo lo haría por cumplir el mandato constitucional. Tras una intensa presión política y a 2 días de dejar el cargo, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, nombró a quien asumiría las funciones como mandatario de la isla a partir de este viernes. Luego de mucho análisis y tomando en cuenta los mejores intereses de nuestro pueblo, es seleccionado el licenciado Pedro Pierluisi Urrutia para llenar la vacante de secretario de Estado. El nombramiento de quien paradójicamente compitió contra Rosselló y perdió en las primarias de su partido en 2016 ha desatado el rechazo en los ciudadanos. Entendemos que hay otras personas que sí, que pueden hacer la labor, pero realmente ellos lo que quieren es un grupito, o sea, solamente para estar entre ellos nada más. El abogado de 60 años trabajó hasta este martes en un buffet que asesora a la Junta de Control Fiscal impuesta por Washington, la cual controla las finanzas de la isla y ha puesto en marcha medidas de austeridad que son repudiadas por los puertorriqueños. Me parece que es un gran acto de sarcasmo. Una de las consignas principales de estos días es Ricky renuncia y llévate a la Junta. Y el gobernador saliente nos deja al abogado de la Junta de Control Fiscal. Pierluisi fue además comisionado residente de la isla en Washington desde enero de 2009 hasta diciembre de 2014. Ahora deberá defender su nombramiento como secretario de Estado en una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa que convocó Rosselló para este jueves. El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, también convocó una segunda sesión extraordinaria para el viernes a la 1 de la tarde, donde el saliente mandatario oficialmente dejará el poder. Pese a que ambas cámaras están controladas por el oficialismo, medios de comunicación locales han reseñado que varios legisladores no avalarían a Pierluisi. El alto liderato del partido que promueve la estadidad en Puerto Rico es una organización criminal en la que solamente hay títeres, titiriteros, gente que se deja manejar, pero no hay voluntad de servicio, no hay buena fe, y eso es lo que representa el nombramiento del licenciado Pierluisi. Pierluisi aseguró que ha conversado con varios legisladores en un esfuerzo por conseguir los votos necesarios para su confirmación. Tenemos que decirle basta ya a la incertidumbre, tenemos que movernos hacia el frente. Si no me confirman sería triste, no lo digo por mí, sino por Puerto Rico. No podemos seguir con controversias o dilemas innecesarios. La posición de secretario de Estado estaba vacante desde el 24 de julio, tras la renuncia de Luis Rivera, uno de los 12 integrantes del chat privado gubernamental, cuyo contenido soez, sexista y homofóbico desató el estallido social que desestabilizó la administración de Rosselló. La última palabra la tendrá la Cámara Baja y el Senado. Si no aprueban a Pierluisi, Wanda Vázquez, actual secretaria de Justicia y quien había declinado asumir el cargo, deberá posesionarse por mandato constitucional. Vamos a saludar en San Juan a Gabriel Rodríguez Aguiló, portavoz de la mayoría de la Cámara de Representantes en Puerto Rico, y también a Carlos Ramos, abogado constitucionalista. Bienvenidos a ambos a la mañana de NTN 24. Comienzo con el señor Gabriel. ¿Pierluisi tiene los votos para ser ratificado como gobernador? Bueno, buenos días a todos, antes que todo, y gracias por la oportunidad. Nosotros hoy comenzamos el proceso en la Cámara de Representantes, al igual que en el Senado. A las 11 de la mañana estamos convocando Hola. Adelante, lo escucho. Sí, esa extraordinaria comenzará a las 11 de la mañana. Vamos a estar nosotros en el proceso de hacer el quórum, llevar a cabo todo el proceso, establecer el proceso parlamentario. La decisión que vamos a tomar es que vamos a ir a un caucus de la mayoría, a una reunión de la mayoría, para tomar las determinaciones finales, cuál va a ser el curso de acción.
Yo le estoy pidiendo como portavoz de la mayoría a la delegación en la Cámara de Representantes que se establezca una vista pública. La vista pública donde el nominado, el licenciado Pedro Pierluisi, pueda expresarse, que pueda contestar las preguntas. Todos conocemos lo que él estuvo haciendo como comisionado residente y como candidato que fue a la gobernación en una primaria hasta el 2016. Del 2016 en adelante, o cuando salió de la comisaría residente, del 2017 en adelante, él fue a su práctica privada en un bufete donde ciertamente era el bufete que estaba asesorando o representando a la Junta de Supervisión Fiscal. Hay muchas preguntas que han surgido sobre esa participación, por ejemplo, la posición de él sobre el recorte de las pensiones, despido de empleados públicos, el recorte al plan médico de salud de los médicos indigentes en Puerto Rico, entre otros, ¿no? Que es la posición de la Junta. Gabriel, entonces no tienen asegurada a esta hora, previo al inicio de esta sesión, la votación necesaria, a pesar de que tienen la mayoría en ambas cámaras, no tienen los votos necesarios para ratificarlo como gobernador. Lo que pasa es que el debido proceso es que se recibe el nombramiento y se lleva a cabo un proceso de vistas públicas. Ese proceso va a comenzar hoy. Sí hay compañeros que se han expresado a favor, otros se han expresado en contra. Yo en este momento no te puedo decir que tenemos los 26 votos necesarios en la Cámara de Representantes para poderlo confirmar. Pero es un proceso que se va trabajando según sean contestadas las interrogantes como la que te acabo de plantear en este momento. Ciertamente yo he hablado directamente con el excomisionado residente, el licenciado Pedro Pierluisi, y obviamente él avala la postura de nuestra administración, que es combatir esas pretensiones de la Junta de llevar a cabo esos recortes. Y eso es bien importante que ocurra, porque esa es la política pública de nosotros y no podemos cambiarla en ningún momento. Estamos protegiendo a los más vulnerables en Puerto Rico de unas intenciones que llevó a cabo la Junta y que lo hemos estado combatiendo por los pasados 2 años y medio. Portavoz, usted que conoce el teje y maneje en Puerto Rico del orden legislativo, yo le pregunto, ¿abona la estabilidad la designación de Pierluisi cuando hay rechazo de los ciudadanos a Rosselló y a la Junta, cuando ni siquiera pueden lograr la mayoría del consenso para lograr la ratificación de Pierluisi? ¿Abona de verdad la estabilidad esta designación? Definitivamente sí. Cuando uno va al pueblo, a la calle, yo como representante de distrito he estado en comunicación con diferentes sectores en mi distrito representativo, al igual que otros compañeros representantes, y el sentir de la gente es que favorecen el que Pedro Pierluisi sea el gobernador, el nuevo gobernador, una vez termine su mandato mañana a las 5 de la tarde, el señor Ricardo Rosselló. Ciertamente sí abona a la tranquilidad, sí abona a la paz, sí abona a la estabilidad del gobierno, pero los procesos son los procesos y tenemos que nosotros cumplir con el proceso constitucional, llevar a cabo el proceso legislativo, no podemos obviarlo, ¿verdad? Así que entre esta tarde y mañana pues, se va a llevar a cabo todo este proceso que le hablé de la vista pública y las determinaciones que vayamos a tomar como delegación. De hecho, hay compañeros de minoría que se han expresado y que es de otro partido, que se han expresado y que van a estar evaluando las contestaciones a las preguntas del licenciado y si se satisface las contestaciones o sus interrogantes, podrían estar votando a favor. Así que ciertamente es una nominación que puede sumar votos de todas las delegaciones. Ahora, Pedro Pierluisi aseguró no haberle prometido un indulto al gobernador renunciante Ricardo Rosselló. ¿Usted podría ratificar esta declaración de Pierluisi? ¿De verdad no hay un pacto con Rosselló para darle un indulto? Pero es que el gobernador saliente, Ricardo Rosselló, no tiene ninguna acusación y no se puede hablar de un indulto cuando no hay una acusación. Los indultos proceden cuando hay una acusación, una sentencia sobre una persona, y eso no ha ocurrido. Así que eso fue un tema que de los tantos rumores que trascendieron en Puerto Rico durante el proceso de la renuncia del señor gobernador, surge ese rumor. Y el propio gobernador desmintió, y al igual que los demás funcionarios han desmentido ese rumor. Ahora, para explicarle a todo nuestro auditorio en las Américas, le dábamos también la bienvenida a Carlos Ramos, el abogado constitucionalista. Abogado, quisiera que nos ayudara justamente en este sentido. ¿Qué pasa si no se logran los votos necesarios para ratificar a Pierluisi en el cargo como secretario de Estado y, en consecuencia, gobernador de Puerto Rico? Pues estaríamos exactamente en la situación de inestabilidad que tenemos hoy.
en el sentido de que no habría un próximo gobernador o gobernadora que haya advenido de la Secretaría de Estado, sino que se activaría las disposiciones de ley y de la Constitución que dice que si para mañana todavía no lo hubiese, porque hay que recordar que aunque es difícil, puede ser derrotado el nominado y de momento el gobernador en la noche de hoy, mañana nominar otro o otra y a ver si se actúa rápidamente antes de las 5:01, cosa que es poco probable, pero en teoría está ahí. De lo contrario, lo que se prevé en la ley es que entonces la Secretaría de Justicia es la próxima en rango para ocupar la gobernación a las 5:01. Es lo que se supone que suceda. ¿Que ella haya expresado que no quiere asumir la gobernatura de Puerto Rico? Sí, ella ha expresado que ese no es su deseo y que nunca estuvo en sus planos, pero ella también ha dicho, y me parece a mí porque no tiene alternativa, que la ley la va a obligar. Es decir, ella no puede rehusar cumplir la ley, porque ella es secretaria de Justicia y cuando asumió la posición, entre otras cosas, se obligó a cumplir esa ley que le ordena a ella ser gobernadora. Así es que será gobernadora aunque no quiera hacerlo. Lo que vaya a hacer una vez venga como gobernadora, bueno, eso es una interrogante, ¿verdad? Hay especulaciones de que podría estar un tiempo y reorganizar algunos asuntos. Hay especulaciones de que podría entonces renunciar, en cuyo caso pues daría paso al próximo en orden. Hay toda una serie de imponderables de qué haría una gobernadora que la ley lo obliga a hacerlo, pero ella a su vez no quiere serlo. Eso es una interrogante. En todo caso, le quiero preguntar, Gabriel Rodríguez, ¿tienen un plan B en caso de que esto suceda, que no se logren los votos necesarios para ratificar a Pierluisi, que, como explicaba hace unos momentos nuestro abogado constitucionalista, la propia Wanda Vázquez diga que no y renuncie a su cargo? ¿Tienen un plan B para lograr esta transición de estabilidad, de gobernabilidad en la isla? El licenciado lo ha explicado muy bien. No conozco de un plan B o quizás otro nombre que tenga el gobernador sobre el escritorio que pueda someter en caso de que se rechace el nominado Pedro Pierluisi a secretario de Estado. Creo que por cuestiones de tiempo, el nominado, esto es un trámite que tiene que cumplir con una documentación para poder validar su posición ante la Asamblea Legislativa. No es que llegamos allí, votamos a favor y en contra y ya se acabó. Es un trámite que el propio nominado tiene que cumplir. De hecho, hay hasta unas pruebas psicológicas que se hacen en el cuerpo hermano en el Senado para todos los nominados a ocupar un puesto en el gobierno de Puerto Rico. Así que creo que el trámite sería muy extenso si se rechaza hoy o mañana el nombramiento de Pedro Pierluisi para poder nombrar a otra persona, que sería el plan B que usted está mencionando. Si eso para mí eso no tiene espacio. Puede ocurrir, pero no tiene espacio. Ciertamente comenzaría entonces el orden de sucesión constitucional, que es el que acaba de explicar el licenciado. Sería la licenciada Wanda Vázquez. De ella renunciar sería el secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda no tiene la edad constitucional para ocupar el puesto, así que le correspondería el puesto al secretario de Educación, según establece la Constitución. ¿Se puede descartar en este momento, conociendo, como usted conoce, el pulso político en la isla, otra ola de manifestaciones como los que llevaron a la renuncia de Ricardo Rosselló? Esperamos que no. Yo creo que el punto detonante de todas esas manifestaciones fue el que Ricardo Rosselló renunciara. Eso ocurrió y la temperatura de las manifestaciones, aunque todavía quedan algunas, han bajado. De hecho, hoy hay una convocatoria para el Capitolio para algunas personas para manifestarse. Así que ciertamente las manifestaciones van a seguir, quizá no a la magnitud de lo que vimos cuando el doctor Ricardo Rosselló no había renunciado. Pero eso es bastante impredecible. Nosotros tenemos que actuar, nos corresponde a la Asamblea Legislativa, junto al gobernador, nombrar a la persona que va a ocupar el puesto. De eso no ocurrir, entonces se recurre a la Constitución, que es la que va a dictaminar quién va a ser el gobernador. Le agradezco a usted, Gabriel Rodríguez Aguiló, por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24.
Siempre hablen, gracias a ustedes por la oportunidad. Saludos a todos. Hasta luego. Sigo con el abogado constitucionalista Carlos Ramos. Ante esta inestabilidad que se espera en las próximas horas en la isla, ¿cuáles son los caminos legales? Si es que este orden que mencionaba ya el portavoz respecto al secretario de Hacienda y el secretario de Educación tiene que ponerse en marcha porque no logran un consenso para elegir al nuevo gobernador. ¿Cuáles son estos caminos que quedan en la isla? Bueno, en un sentido la ley de sucesión, ¿verdad?, de la a que aludía el distinguido representante portavoz de la Cámara, pues provee el piloto automático, provee el orden sucesoral, efectivamente, como él ha dicho. Si la secretaria de Justicia viniera en la gobernación, que es lo que correspondería, si para mañana a las 5 de la tarde no hay un gobernador, pues ella sería la gobernadora. Si asumiera el puesto y renunciara, pues vendría el secretario de Educación, porque el que le correspondería no tiene la edad que requiere la Constitución. Así que en teoría eso es lo que pasa. Hay un imponderable, porque las situaciones han sido muy convulsas en términos, ¿verdad?, de las decisiones que ha estado tomando el gobernante y las fuerzas políticas en estos días. Hay una teoría de que si le negasen, por ejemplo, su nombramiento, pues mañana él decidiese nombrar lo que se llama un secretario de Estado interino, de receso, para que entonces a las 5:01, en teoría, ese interino o de receso fuese, quiere decir que sin todavía ir a la Cámara y Senado, fuese el que adviniese gobernador. Eso crearía un conflicto constitucional con lo que dispone la Ley 7 o con algunas de las disposiciones de esa ley de sucesión. Y eso pues plantearía, me parece a mí, dos luchas. Una, por supuesto, que se va a dar en los tribunales ante la incertidumbre, y otra que, por supuesto, va a seguir en la calle. El país de diferentes maneras se ha manifestado, pues, y ahí estamos. Ese país, lo que se está manifestando en la calle es silvestre, no tiene una cabeza definida, es muchos sectores de la población representada, pero no necesariamente dirigidas por nadie. Eso es lo fascinante de este proceso. Y no podemos leer lo que va a suceder en ese sentido mañana o pasado ante los escenarios que estamos hablando ahora. Carlos Ramos, abogado constitucionalista, muchas gracias por su claridad para nuestro auditorio de las Américas. Muy buen día. Siempre a las órdenes. Hasta luego.